Con este video queremos hacer llegar a las personas a un proceso de expansión de ideas y lo lograremos haciéndolos razonar y contestándonos a sí mismos. El primer proceso sería considerar los extremos. En este punto se analiza entre lo bueno y lo malo. Por ejemplo, ¿es bueno lastimar a las personas? Y aquí es en donde ellos se responderán que es malo. El segundo proceso sería considerar las variables, es decir, que de una visión más clara y amplia de cada situación y cada variante tiene definida su característica. Aquí es donde él analizará cómo es afectada la persona y si no la agrede, cómo ella lo agradecerá. El tercer proceso sería considerar alternativas. Se buscan posibles soluciones a la interrogante que tenemos, la cual responde a un objetivo. Este sería el último proceso. Esto tiene que ver con identificar la meta, propósito o logro. Muchas veces actuamos por impulso o por hábito. Los resultados de estas acciones no están definidos ni son precisos. En cambio, cuando actuamos con intención o propósito claramente definido, sabemos exactamente hacia dónde ir o lo que queremos lograr. Los objetivos revelan nuestras intenciones o propósitos, es decir, delimitan lo que queremos conseguir. Podemos decir que esta técnica nos ayuda a poder desarrollar mejor nuestras capacidades para obtener una mayor criticidad sobre nuestro entorno, llevándonos a tener una mejor elección y tener un mayor éxito y menos fracasos. También nos apoya en saber pensar antes de actuar, ya que el actuar por impulso puede generar fracaso a largo o corto plazo. En este tema es algo necesario utilizar esto, porque la violencia de género es un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona o grupo de personas, sobre la base de su orientación o identidad sexual, sexo o género, que impacta de manera negativa en su identidad y bienestar social, físico, psicológico o económico. A continuación te daremos información para que pienses más las cosas antes de dañar a una persona. La violencia de género a través del tiempo. La violencia de género es un fenómeno que ocurre en todo el país. Ha ocurrido a lo largo de la historia en los diferentes estatus sociales y en los diferentes ámbitos de la sociedad. Según la ONU, la violencia de género se define como cualquier acto o intención que origine daño o sufrimiento físico, sexual o psicológica a las mujeres, incluyendo las amenazas, dichos actos, la coerción o privación arbitraria de la libertad, ya sea en la vida pública o privada. El motivo es el conjunto de valores que aún predominan en la sociedad actual. La violencia de género tiene origen en la cultura, la educación, la religión, las leyes, el propio lenguaje, que han mantenido a la mujer en un nivel de inferioridad. Ocurre siempre ante cualquier acto realizado por el agresor que atente contra el cuerpo y o la sexualidad de la víctima. La violencia de género durante la Guerra de Conquista. La vida de las mujeres americanas ya era difícil al ser regaladas y tratadas como objetos por sus mismos pueblos. Durante la Guerra de Conquista, la violencia de género se exacerbó. Las mujeres fueron particularmente humilladas, violadas y asesinadas. La violencia de género durante el virreinato. Durante el virreinato, las mujeres africanas fueron subordinadas, introducidas en calidad de esclavas, vivieron una triple subordinación por ser mujeres, de raza negra y esclavas. La violencia en el ámbito familiar se cruzó con la jerarquía de la raza, amos y maridos violentos, pertenecientes a distintos grupos de la sociedad. Guerra de Independencia.
Ejemplo más claro que el agua tenemos a Josefa Ortiz Domínguez, encarcelada sin juicio de por medio mientras se encontraba encinta, alejada de sus 14 hijos. A pesar de las torturas y amenazas, ella mantuvo siempre su convicción de insurgente. El origen del 25 de noviembre, en tanto a fecha de conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se remonta a 1960, año en que las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron brutalmente asesinadas en República Dominicana por su activismo político en oposición al gobierno del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Las hermanas Mirabal, apodadas las Mariposas, por ser este nombre utilizado por Minerva en sus actividades políticas clandestinas en contra de la tiranía trujillista, se convirtieron en el máximo exponente de la violencia contra la mujer en América Latina. El 25 de noviembre fue la fecha elegida por el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, celebrado en Bogotá en el año 1981 para conmemorar sus vidas y promover el reconocimiento mundial de la violencia de género. La comunidad internacional no había observado de manera explícita las alarmantes dimensiones de la violencia contra las mujeres a escala mundial, hasta diciembre de 1993, fecha en que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El maltrato tiene consecuencias complejas para la salud y afecta a todas las esferas de la vida de la víctima: emociones, personalidad, salud física, capacidades cognitivas, etc. La violencia de género conlleva un cambio en las estrategias para afrontar a la vida por parte de la víctima, en su autoconcepto y cómo se relaciona con el mundo. En el daño psíquico que se produce en las víctimas de violencia de género existe que se conoce como el fenómeno de iceberg, donde la violencia visible es lo más evidente y lo menor, lo que lleva a las denuncias, pero por otro lado se encontraría la violencia invisible. Muchas se quedan en forma de secuelas emocionales permanentes, que persisten por consecuencia de ese suceso que interfiere en la vida cotidiana de la víctima, y que pueden llegar a incapacitar a la misma para hacer frente a los requerimientos de la vida diaria. Aparte de los daños derivados del maltrato físico, el daño psicológico de la violencia de género puede llegar a producir un daño biológico en la persona, surgido de lo que se conoce como el modelo de estrés crónico y la carga alostática psicobiológica. Las cifras de mortalidad del INEGI y de la SESNSP reflejan cambios importantes en las muertes de mujeres, las cuales se asocian a la crisis de violencia de género e inseguridad por la lucha contra el narcotráfico. Antes del año 2007, el feminicidio ocurría principalmente dentro de los hogares. Después de esta fecha, el asesinato de las mujeres se comete mayormente en la vía pública. Se aumenta el número de feminicidios con armas de fuego. Pese a la creación de protocolos y reglas para distinguir y erradicar agresiones, estas van en sentido contrario, ya que cada vez crece más la violencia. En el año 2019, la tasa más alta de asesinatos de mujeres fue registrada, y esta fue de 10.5 de asesinatos por día, y ni siquiera el aislamiento por contingencia causado por el COVID-19 en 2020 ha logrado frenar la ola creciente de asesinatos, los cuales en el primer semestre del año se generó una tasa de 10.6 asesinatos de mujeres por día. Existe un análisis municipal, el cual menciona los estados con más índice de asesinatos hacia las mujeres, los cuales son Colima con 20.3 asesinatos por día, Chihuahua con 14.1 asesinatos, Baja California con 13.6, Guanajuato con 12.3 y Guerrero con 9.9. Gran parte de las víctimas de homicidios femeninos, antes de perder la vida, ya habían sufrido algún tipo de violencia, de otro tipo. Sin embargo, múltiples estudios de organizaciones afirman que casi la totalidad de muertes violentas de mujeres pudieron haberse evitado. En México, cerca del 70% de mujeres han experimentado algún tipo de violencia o acoso, y la sociedad en la que vivimos es responsable, ya que ellos son los que siguen esta tendencia machista. Todas las muertes violentas de mujeres son inaceptables porque podían evitarse cuando mujeres piden ayuda y no recibieron respuesta, cuando en vez de recibir ayuda fueron revictimizadas, cuando las instituciones de salud detectaron agresiones físicas y no notificaron a las autoridades y no se aplicaron medidas cautelares.
cuando denunciaron violencia y las autoridades no les brindaron protección, cuando desaparecieron y las autoridades no actuaron con eficiencia, cuando se perdieron horas valiosas en procesos judiciales por prejuicios de género, dijo Wendy Briceño, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. Las políticas para erradicar la violencia de género han sido insuficientes. La crisis de inseguridad es inmensa entre mujeres y niñas. Según las cifras más recientes, cada 2 horas es asesinada una mujer en el país. La violencia de género ha sido un riesgo potencial. Para muchos es invisible, pero hoy es aún peor. A mediados de marzo, ONU Mujeres advirtió que una de las consecuencias del confinamiento era el aumento de la violencia de género. Las mujeres, que son víctimas de cualquier tipo de violencia, estarían más expuestas, ya que convivirían más tiempo con su agresor, a veces en espacios reducidos y con la presencia de niños y niñas que podrían ser testigos y víctimas de ella. La crisis que vivimos como país a raíz del coronavirus nos plantea múltiples desafíos. Entre ellos están cumplir con la cuarentena preventiva para evitar la propagación de contagios, que implica adaptarnos a la situación para quedarnos en nuestras casas. Algunos podemos disfrutar de la compañía de nuestra familia y estar rodeados de amor, pero lamentablemente la cuarentena expone a muchas mujeres y niñas a situaciones de extrema violencia. Qué injusto que el cariño y sentirse amado sea considerado un privilegio, porque muchos no lo tienen, y estas circunstancias le ha significado un gran dolor. Han quedado encerradas con su agresor y no hay manera de escapar. En muchos países, pero en especial en México, se han presentado cifras desgarradoras. Van 67 feminicidios y un 33% de ellos han ocurrido en la cuarentena. Esto suele suceder con mayor frecuencia en las noches y las madrugadas de los fines de semana, cuando hay mayor convivencia y presencia de otros factores como el alcohol y las drogas. Si no visualizamos esto, nadie lo hará por nosotras. Sin duda, estamos viviendo un panorama triste y preocupante. Erradicar la violencia es esencial para la sociedad, ya que necesitamos avanzar enérgicas y resilientes, dos grandes conceptos que son importantes para combatir las consecuencias del coronavirus. La consigna es permanecer unidas, juntas y apoyarnos contra un solo objetivo, erradicar la violencia. El único enemigo con el que deberíamos estar luchando es el COVID-19 y no contra la violencia hacia la mujer. Ante esto me pregunto, ¿cómo podemos sensibilizar y concientizar a todos y así poder erradicar la violencia? El objetivo es que todas las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia sepan que no estarán solas en la emergencia. Al igual que dar visibilidad a la lucha contra la violencia hacia la mujer, que se ha acentuado más en este contexto. El COVID-19 y la violencia. Haz tu denuncia, no estás sola. Y si eres testigo, también denuncia. Vemos cómo aplicamos la criticidad y el proceso de expansión de ideas, la cual nos ayudó a desarrollar nuevas capacidades y esperemos los hayamos hecho entender que este tema de la violencia de género no es un juego y que afecta a los que lo aplican y a los que lo sufren. Así que no a la violencia de género.